¿Qué estabilizadores usas con el Sirius XL? ¿Cuáles has probado y qué diferentes notas? Mira, con el Sirius XL empecé con el Veloce H47, que son, ¿cómo era de grande? 200, no lo tengo en la cabeza ahora, 240 o por ahí. Sí, por ahí Um, será. y este lo empecé cuando tenía todavía el Fluid XXLH. No sé qué estabilizador tenía, pero un día probé este y dije, ostras, este high aspect va bastante bien. Y entonces probé con ese. Y al probar ese, lo que veo, el estabilizador grande, al final, cuando haces la salida, te ayuda. Luego, quizás ya no. Luego ahora llevaba uno más pequeño y luego corté el 47 este y lo hice más pequeño todavía. Pero empecé con el 47, realmente fue una medida buena porque salir corriendo, o sea, aterrizar bien lo hacía siempre. Pero con el Jumpstart sí que noto ahí que se nota mucho más el estabilizador, porque tienes Ujú. menos velocidad. No sé si te pasa un poco lo mismo cuando saltas de Sí. cualquier lado. Si tienes un estabilizador grande, te ayuda mucho más a poder arrancar. En cambio, cuando arrancas en carrera, yo creo que es más fácil empezar con algo más pequeño. ¿Y qué otros Y has ahora el que probado? lleva ahora el Veloce 40 y luego ahora el que llevo es el Veloce 47 este cortado, que más o menos creo que hice unos cálculos, sería como 140 centímetros cuadrados. ¿Y con el Veloce 40 no es mejor? Uh, tengo dudas. El Veloce 40 son 175. Ah, Sin ninguna duda, la arrancada es más fácil con el Veloce 40, el de 175 centímetros cuadrados, ¿vale? Tienes mucho más margen. Con el otro, la arrancada, me caigo bastante más, ¿no? Tengo que pillar el ya. ritmo mucho más fino. Pero el otro coges un poco más de velocidad y es más fácil subir del mástil, también me da la impresión. Entonces, no te sé decir. A veces, cuando a lo mejor un día que hace mucho frío o estoy cansado, cojo el más grande y digo, vamos a ir aquí con calma, a intentar no Mm. mojarnos. Y Yo, cuando sea animado, cojo el más pequeño, que yo mi sí que va un poquito. preferido es el Veloce de 175. Es el Ah, que vale. tiene muy poco drag Sí, y el balance, para lo pequeño que es, muy bien. Con ese es sí, con el que hago todos los récords. con todos los récords, pero con Sí, el luego XXL, ¿verdad? Con el ala más sí, con la grande. Sirius XXL. Sí, es más grande que la tuya. Y se nota, ¿eh? Es un pelín más, sí. Sí, Yo, es yo a un pelín veces, más. Para hacer cosas, para jugar es más divertida la XL, pero para ir tramos largos, claro, con la XXL te puedes relajar más. Y entonces sí, descansas sí. y puedes ir más lejos. Sí, yo lo he notado. Ahora también lo que decía otra vez del grupo te da a probar muchos materiales. Por ejemplo, hay uno del grupo que tiene la Ultra Trail, la 4XL, esta que es enorme, que mide 1,80. Sí. Claro, la he probado, el pumpeo es diferente, pero sí que noté que cuando estás pumpeando es que no gastas energía, ¿vale? Luego igual me caigo igual por otros motivos, no sé coger las curvas, pero es verdad que el gasto de energía es mucho y yo que todavía a veces ir bien arriba del mástil cuesta, ¿no? Estar siempre concentrado de ir arriba, pero simplemente con una ala de esas ves que el gasto de energía es mucho más bajo. Entonces, pero lo que te digo, Supongo que de esa aquí estoy. no la has probado mucho tiempo, entonces tampoco sabes hasta cuánto tiempo llegarías, ¿no? No, correcto. Cada ala he probado una de Takun también, el Ya. trail también lo he probado, algún Axis, pero esto que haces 2 o 3 sesiones y tampoco te da para, se la pides un momento, Bueno. la pruebas y lo que notas es que cuando estás arriba dices, hombre, gasto mucho menos fuerza. Cuando estoy con la Sirius noto que tengo que empujar más, no tengo que hacer como Ya. más fuerza con las piernas. Pero lo dicho, otra vez, a tus Ujú. 5 minutos yo me quito el sombrero. Igual que Bueno, cuando veo los vídeos de Ludovico, que hacía también Ludo bueno, Free ese es, Foiler, eso es súper pero humano, que ese no cuenta. sí, no, pero está bien ver esto porque a ti también imagino que te ha pasado en algún momento, bueno, el material, ¿no? Que le das la culpa al material Sí, y y no. al final te va bien ver que no. Ves un vídeo ahí y para esto Sí. Instagram, pues en este sentido ayuda mucho. Ves vídeos de gente y dices, jolín, este lleva mi material y hace tanto, entonces quiere decir que soy yo, lo que ya me imaginaba, ¿no? Pero sí. Sí. Te iba a decir, el estabilizador este que has comentado que lo cortaste, entonces, que cortado va bien así, cortado así a lo largo. Sí, a ver, fue un experimento. Tiene un crack que Mm. luego en otro vídeo lo arreglo también. No sé si te ha pasado, pero con el Wink el primer día que lo usé, pegué en el suelo y salió un crack ahí en la junta, digamos. Aguanta, pero tiene el crack ahí.
Me ha Ya. pasado con algún otro estabilizador. Entonces quería uno más pequeño y también pensaba que si cambio a V3 no me quería comprar uno V2 más pequeño y dije, mira, este está como arruinado, esto no lo puedo vender porque está roto. Digo, mira, ¿sabes qué? Voy a ver si hago algo. Entonces cogí la sierra, que primero empecé con una sierrecita a mano, luego cogí bueno, como una radial y lo corté ahí por la línea roja. Y luego el lijado lo hice con una máquina, básicamente, que yo no lo sabía tampoco, pero el foil de adelante tira hacia arriba, el estabilizador tira hacia abajo, ¿sabes? La curva la lleva en Mm. la parte de abajo. Entonces lo hice un poco ahí a ojo, ¿vale? Comparé un poco las formas de los stabs nuevos que tienen y lo hice un poquito. Y la verdad que el primer día fue ahí, digo, bueno, voy a saltar aquí, esto no va a ir ni de coña. Pero me monté encima y dije, hostia, va. La salida más Mm. difícil, como te digo, porque es de 175 pasas a 140, pero vi que la cosa iba bien. Luego arreglé el mástil y ha quedado más gordo. Ya. O Yo sea hasta que yo alguna creo vez he que pensado súper eficiente no es. cortarlo, pero por las ¿Por puntas, dónde? no a lo largo. Lo que no, Sí, no lo he llegado a probar para ver si, porque ahí yo creo que ya hará menos rozamiento al ser más estrecho, pero no lo he probado todavía. yo conozco gente que lo ha hecho, que lo ha cortado de los lados y dice que bien. Yo la Sí, idea que pensé es que digo, si lo corto así, queda más high aspect, ¿no? Y el high aspect creo que en teoría es menos drag, pero bueno, lo del drag al final todos tenemos nuestras teorías. sí, Si lo quieres hacer, pruébalo y yo creo sí, que a hasta que ver, no la se gente que hace... prueba no se puede saber. Sí, sí, sí. Y en este Exacto, y sí, aquí este es el vídeo que has comentado antes que le metiste ahí unos sí, totalmente, totalmente esos palitos que dijiste improvisado. que eran, esos palitos. Es fibra de carbono también, pero vienen barras ¿Lo cilíndricas. compraste así Y ya? sí, lo Vale, compré así vale. en una tienda de aeromodelismo de Mallorca, fue ahí. Aeromodelismo. Y, o sea, si coges la barra así de muy lejos, ves que la puedes doblar. En cambio, si la coges de muy cerquita, ves que es súper, súper Ah, dura. Entonces dije, para que el ala no tenga, digamos, la torsión en este lado, que es donde está el crack, digo, metí ahí, pero totalmente autodidacta y seguramente lo ya. ve alguien que sepa un poco de esto y dirá, ¿qué Sí, está haciendo bueno. este tío? ¿Y el epoxi? ¿Dónde compraste? El epoxi lo he comprado online, lo he comprado en varios sitios online, ¿vale? No te Online, sabría decir, alguna. Vale. sí, Bueno, sí. hay un par, esto lo compré en Alemania, no sé si era P&G, P&G es Bueno, una tienda online, si y mañana luego lo hay ves, me otra. pasas el enlace y lo Sí, ponemos te por puede ahí. pasar, Porque yo tengo un también par suelo de andar imágenes. haciendo chapucillas y tal, y al final no sé cuál es el Sí, epoxi bueno. Entonces, si sabes sí, alguno que es bueno, lo pruebo. sí, y he tenido alguno que no es tan bueno, que luego te queda un poco blanco, pero este la verdad que quedó bien. Y con la fibra de carbono también compré, y era la primera vez que hacía algo y primero lo puse mal en el vídeo luego lo puse más o menos bien. Y lo que pasa es que me quedó muy gordo, tendría que haber lijado más para poderle Ya. dar la forma. La verdad que ha quedado bastante duro, ahora lo veo y digo, esto me da la impresión que aguanta, no han salido rajas otra vez ni nada. O sea, creo que es resistente. Lo que Mm. pasa es que al hacerlo más gordo, seguro que ahí pierdes eficiencia y velocidad. Pero ya te digo, es como tiro esto a la basura o intento hacer Ya. algo de provecho ¿Y, y de paso aprendo algo. y cómo dices que se te rompió eso? Sí, pues la primera maniobra ahí en el lago, arranqué con el wing y estaba muy cerca del fondo, de la orilla, El fondo digamos. le diste fuerte. Sí, y el Ah, fondo no es de ya. arenas en todos sitios, ahí eran como piedras, cantos rodados. Y Ya, di ya, una ya. vez fuerte y salió el crack. Pero sigue funcionando, supongo que chupa agua y tal, entonces dije, mira, vamos a intentar arreglarlo. Es una buena experiencia, si tienes motivación y ganas, pues la verdad que bien. Si Vale. alguien ve esto y dice que es una absoluta mierda lo que dice, que nos lo Bueno, comente, yo, porque no me extrañaría. Lo único yo que no puedo soy decir es que muy aguanta. manitas para estas cosas, se me dan fatal, pero a base de voy haciendo reparación, voy mejorando. Dentro de esto, voy mejorando. Entonces me Sí, es interesa quitarse un poquito, porque, quitarse el miedo, ¿verdad? Un poco. sí, sí. Luego, bueno, Como, como con todo. siendo un caso como este que Y ya sabes que también, estaba roto, pues mira, es buen sitio, buen momento para practicar. sí, y también te cuento un poco cómo vino, porque cuando se me rompió esto ya me empecé a buscar por la zona, ¿no? Y busqué una empresa que arreglaba carbono. Y les dije, no, tengo esto tal, ¿me lo podéis arreglar? Y me dice, sí, sí, te lo puedo arreglar, serían 200 euros. Y yo, pero si uno nuevo vale 160, Ya. ¿sabes? Y dije, mira, pues igual va a valer más la pena, o te compras uno nuevo o lo intento hacer yo, compro un poco de material, pruebo, que de todas maneras, al fin y al cabo, el problema que tienes tú igual,
yo no vivo tan céntrico, no tengo muchas tiendas. Aquí en Mallorca sí que hay, pero ahí donde vivo en Alemania sí que hay alguna tienda, pero todavía no las conocía entonces. Y fue un poco como digo, bueno, ahora se me ha roto esto, pero a veces se te rompe un poco la vela de Wink o se te rompe un poco la tabla y digo, bueno, vamos a hacer un par de chapucillas y vamos a ir aprendiendo. Y al final es esto, cuando haces una No, que la cagas, la siguiente te queda un poco mejor y la otra un sí. poco mejor y bueno. Así ando yo también.